Gracias, Pipa. Bueno, pues ya lo saben, es el maestro Valente Arizabalo, nuestro abogado de cabecera y mega consentido. Muchas gracias. No, Ustedes muchas también son gracias a ti, consentidos. muchas gracias a ti. Bueno, pues a ver, mañana, día de la mujer, y decimos, ok, la justicia es ciega y la justicia tiene que ser igual para hombres que para mujeres, o sea, para todos los seres humanos. ¿Será cierto? Fíjate que eso es algo bien interesante y nos vamos a dar cuenta de que en principio sí, en la práctica no necesariamente, pero que se han estado tomando medidas y han estado pasando cosas a lo largo de los últimos 10, 12 años que están tratando de equilibrar algunas circunstancias que tienen que ver con con el género, con la perspectiva de género. El artículo 4 de nuestra Constitución dice desde 1974, porque también es algo importante. O sea, en la Constitución, que data del 17, de 1917, originalmente ese artículo no existía. Fue hasta 1974 que dice, el varón y la mujer son iguales ante la ley. Entonces nosotros vemos que, teóricamente, doctrinalmente, pues está ahí ese mandamiento y así tendría que suceder. Nosotros hemos visto que en el transcurso del tiempo y por cuestiones sociales, culturales, del ejercicio del poder, de políticas públicas, en muchas ocasiones no necesariamente se cumple con el principio. ¿Por qué? Porque sí tenemos que admitir que, pues que el varón, a lo largo del tiempo, en la sociedad en la que nos desenvolvemos, se han generado, quizá no de manera intencional, cierto tipo de pesos y contrapesos donde a las mujeres, en algunas ocasiones, no se les permite el libre ejercicio de ese principio y el libre ejercicio de ese derecho, ¿no? Por cuestiones que pueden ser desde porque no les dan un empleo o porque las mujeres de manera tradicional, y lo pongo entre comillas, pues la idea era que se iban a dedicar al hogar, que quien iba a salir a trabajar era el hombre, y una serie de roles que en muchas ocasiones y en muchos lugares se siguen manteniendo, que en otros lugares geográficamente bien ubicados se van modificando, pero que dan lugar a una realidad que no necesariamente debe aplicarse la ley a rajatabla, porque somos iguales, Okay. sino que debemos tomar en cuenta ciertas circunstancias para equilibrar y hacer que esos derechos en favor de las mujeres, en este caso estamos platicando de eso, se puedan respetar. Okay. Nosotros estamos viendo que hay criterios de la Suprema Corte, criterios de jurisprudencia, que han venido a equilibrar esa situación. Voy a hacer un poquito de historia, me voy a ir hablando de temas judiciales y de casos que se han resuelto, cómo funcionaba en algún tiempo el régimen de separación de bienes en caso de un matrimonio. En caso de un matrimonio, cuando las partes lo contraían bajo el régimen de separación de bienes, cada quien era dueño de sus cosas, lo que legalmente estuviera a su nombre. Entonces, sucedía mucho que el que salía a trabajar era el hombre, que es el que tenía y movía el dinero, tenía el ingreso financiero. La esposa se quedaba en casa, cuidando a los hijos, cuidando la casa, trabajando en otro terreno, pero que no necesariamente tenía una remuneración económica. Entonces, todas las cosas que se compraban, pocas o muchas, estaban a nombre del señor. La casa, el coche, lo que hubiera. De repente, se separaban, había una separación legal, había un divorcio, y entonces, adiós, 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 las cosas son mías, aquí están las facturas, las escrituras, y la te quedabas señora sin un peso. en la calle. Uh-huh. Entonces, ante esa situación que realmente se presentaba, las leyes cambiaron y los criterios cambiaron y se generó una modificación al Código Civil que decía, a ver, cuando las partes se casan bajo el régimen de separación de bienes, que es el ejemplo que estamos poniendo, y hago un paréntesis, el otro régimen que conocemos es el régimen de sociedad conyugal, donde hay un patrimonio común, eso sí, desde el principio del matrimonio, donde todos los bienes y derechos que se adquieren por cualquiera de los dos, entra a ese patrimonio común que en un momento dado se tiene que repartir o disolver en caso de separación. Pero estamos hablando del caso de separación de bienes. Dice, pues mira, como de lo que se trata, y así lo entiende la ley y los principios, de lo que se trata en una relación de pareja, matrimonio, y después se fue al concubinato, que ahorita se los voy a platicar, es que exista una solidaridad, que exista un trabajo común, que exista un beneficio común, tanto en lo económico y también como en lo inmaterial, como el trabajo que hace la señora en la casa y también el trabajo que hace el señor
cuando sale a trabajar, en ese supuesto, a veces los papeles se invierten, entonces no podemos permitir que pase eso. Y entonces decimos que aun y cuando las partes contraigan matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, atendiendo a ese principio de solidaridad, en caso de una separación, la parte que no tenía bienes, vamos a pensar en este ejemplo, la señora que se quedó en la casa, tenía como posibilidad o como derecho, tiene como posibilidad y como derecho, porque esa es una norma vigente, recibir una indemnización hasta del 50% de los bienes que su esposo hubiese adquirido durante el matrimonio. O sea, de antes no. Ok, a ver, o sea, tú tenías tu dinero, yo no tenía nada, vamos a poner. Nos casamos por bienes separados. El dinero que tú tenías, las casas, etcétera, eso siguen siendo tuyos. Eso sigue siendo mío. A partir de que nos casamos o estamos en concubinato, el 50% va a acabar siendo mío. No necesariamente. La ley dice hasta el 50%. Ah, eso Ojo, quiere decir que se pueden arreglar por 5%. o por 20 o por 10, pero es importante que haya una ponderación, porque la ley da otros supuestos al respecto. Dice, siempre y cuando te hayas dedicado preponderantemente al cuidado del hogar y de los hijos. Ah, ya. O sea, si trabajabas, no. Así era originalmente, esa es la idea original. Ajá. Si trabajabas, no. La idea era compensar ese trabajo, porque ese trabajo del hogar. Okay. Porque se entiende que en igualdad de circunstancias, si tú salías a trabajar, también tenías los medios para hacer un patrimonio. El término preponderante también era una situación. A ver, ¿cómo que preponderante? ¿Qué es preponderante? Bueno, que durante el tiempo que estuvieron casados, se hubiera dedicado más tiempo al cuidado de los hijos que a chambear, que a trabajar. Okay. Entonces, si yo me dediqué sobre todo a eso, entonces fue preponderante. Pude haber trabajado en alguna ocasión, pero si al final mi ocupación preponderante fue al cuidado de la casa y de los hijos, entonces ese es supuesto. Y otro, el que comentamos, siempre y cuando tú tampoco hayas adquirido bienes, porque pudiste haberte dedicado al cuidado de la casa y de los hijos, pero resulta que adquiriste bienes porque te los regalaron, porque tu mismo esposo te lo donó. Entonces se tienen que llenar esos requisitos. Y de acuerdo al caso, un juez puede decir, bueno, si tú no tuviste nada, todo fue del Señor y tú no tuviste nada, entonces sería válido que fuera el 50%. Pero ¿qué tal que tú obtuviste algo? Lo que pasa es que lo que tú obtuviste vale menos o tiene menos valor que lo del Señor, entonces la cosa es compensar. Entonces a lo mejor con un 20% de lo del Señor compensamos. Ok, eso lo evalúa el juez. Eso lo evalúa el juez, lo evalúa en cada caso particular. Okay. ¿No? Entonces, muy bien, así empieza a funcionar la ley. Mucha gente dice, por cuestiones patrimoniales, porque esa es la verdad, sucede, mira, yo ya no quiero repartir, no sé si sí, no sé si no, pero bueno, simplemente decidimos no casarnos y vivir en concubinato. La figura del concubinato estaba garantizando o estaba respondiendo a ciertas necesidades que tienen que ver con esa interpretación legal. O sea, gente que no se casó civilmente, pero que en su vida diaria pues viven prácticamente en un matrimonio de hecho. Entonces, ¿por qué no reconocer ciertos derechos para las concubinas o para los concubinarios? Que normalmente son derechos hereditarios, derechos a una pensión alimenticia. Y el año pasado hubo un criterio de la Corte que dijo que aún en casos de concubinato se puede aspirar a esa indemnización bajo ciertas circunstancias. Ok, vamos a hacer una pausa, pero justamente no me acuerdo si ayer o antier se dio a conocer una nueva resolución donde si te divorcias, ¿cómo es? Si te divorcias pero estás trabajando. Así es. No me hago bolas, mejor que nos lo explique ahorita Valente Arizabalo, porque hay temas que realmente nos interesan. Estamos platicando con el maestro Valente Arizabalo, nuestro abogado consentido. Estamos hablando de la perspectiva de género en los juicios y estábamos en el bloque anterior viendo cómo, si bien la justicia se supone que se imparta de igual manera, hay considerandos, ¿no? O sea, hay este tipo de cosas que, no, bueno, pero no se la podemos aplicar de tal manera porque tal y cual. Ok, estamos en el tema de las separaciones, los divorcios. ¿Qué pasa cuando una mujer se divorcia? Una mujer tiene hijos, una mujer que trabajaba y que aportaba para la casa. ¿Cómo quedan las cosas con esta nueva resolución? Bueno, entonces, antes del corte hablábamos de este caso
donde ya a través de una sentencia dictada por la Corte, ese derecho que emanaba de un matrimonio celebrado bajo el régimen de separación de bienes, se amplía a este catálogo y ahora resulta que la Corte resolvió el año pasado que también en los casos de concubinato, que el concubinato implica también una solidaridad donde sería injusto que en casos similares al que estamos platicando, después de una separación, cuando alguien se dedicó preponderantemente al cuidado de los hijos del hogar y el otro es el que adquirió bienes, que después de esa separación existe esa desigualdad patrimonial. Y entonces, en una ejecutoria, en una tesis de la Corte, se estableció también en concubinato, ¿no? Entonces, esa es una cuestión novedosa. Sí quiero hacer un paréntesis y ser claro en el sentido de que son criterios que en un principio son aislados, que solamente se aplican a quienes lo pelearon, a quienes lo plantearon, quienes lo solicitaron un amparo. No son todavía generales. O sea, no van en automático. No van en automático. Okay. Lo que está en la ley sí, pero por ejemplo, esta cuestión del concubinato, que ya se dio, que ya se resolvió, no, hay que pelearlo, hay que plantearlo en un juicio. Estos criterios, o un criterio como este que se viene reiterando, la jurisprudencia dice que después de 5 criterios que se emitan en el mismo sentido, sin ninguno en contrario, ya se pueden volver obligatorios. Y normalmente vemos que en todos los casos se tendrían que aplicar y vemos después también que nuestro legislador, cuando ya ve que la Corte está resolviendo o interpretando una ley de alguna manera, modifica la ley para hacerla acorde con esa interpretación y se vuelve obligatoria. Ok, antes de que vayas a la resolución, la pregunta es si esto aplica para los dos lados, o sea, ¿a qué voy? Ya sea en matrimonio o en concubinato, ¿qué tal que la que hizo el dinero fui yo? ¿Qué tal que la que salió a trabajar fui yo? ¿Qué tal que la que tenía el dinero era yo? Y tú te quedaste en la casa. Sí aplica. ¿Te corresponde igualito que si fueras una mujer? Sí aplica para los dos lados, porque de lo que se trata es de ese ánimo de solidaridad y de lo que se trata es de analizar caso por caso cuál fue el rol que cada uno asumió y si ese rol implica que se rompa o que permanezca y subsista ese principio de solidaridad patrimonial que tiene que existir, ¿no? Okay. Entonces, eso fue el año pasado. Hace 2 días estamos viendo otra noticia donde nuevamente la Corte resuelve que aún en los casos donde una mujer, en este caso era una mujer, tenga un trabajo, vamos a decir, con una retribución económica, salga a trabajar, aún si en ese supuesto también se dedica al cuidado del hogar y de los hijos, o sea, esas mujeres que se vuelven locas, que aplican todo su tiempo y todo su esfuerzo a trabajar fuera y a trabajar dentro. O sea, ¿todas las mujeres? Prácticamente todas las mujeres. Ajá. Que en ese caso también debe tomarse en cuenta ese principio de solidaridad y también procede el pago de la compensación, el pago de esa compensación hasta del 50%. Eso es novedoso porque entonces elimina el requisito o aclara el requisito de que la mujer no tuviera que salir a trabajar y que trabajara en la casa con cuestiones del hogar. Entonces, ahora el criterio anterior como se daba era, bueno, tú no estás en la casa, tú sales a trabajar. Entonces, como sales a trabajar, no te aplica y no puedes ser beneficiaria. El criterio es en ese sentido. Si sale a trabajar, pero además tiene una ocupación de trabajo en el hogar, puede aspirar a esa compensación. Pues, o sea, en realidad creo que va a ser el 99.5% de las mujeres, porque ese es el problema y eso es lo que hacemos. O sea, cuidamos a nuestros hijos, cuidamos de nuestra casa, pero salimos a trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están diciendo los jueces? O sea, ¿por qué esta resolución? Están interpretando y están resolviendo un amparo directo. En revisión, fue la Corte, fue otra vez la primera Corte, la primera sala de la Corte, y fue otra vez el ministro de la Suprema Corte, Lelo de la Rea, Saldívar Lelo de la Rea, que es una persona que ha estado emitiendo resoluciones tomando en cuenta el género, tomando en cuenta ese tipo de situaciones sociales que han sido novedosas para nuestro sistema jurídico. De igual manera, no es algo, así como yo lo entiendo, es un criterio, no es algo que sea obligatorio. Las personas que quieran aspirar a eso tienen que demandarlo, tienen que interponer recursos y tienen que llegar a la Suprema Corte, porque resulta que en este caso del que estamos platicando, las primeras instancias, las instancias locales, o sea, el juez de primera instancia y el Tribunal de Apelación, no lo concedieron, lo desecharon.
Y fue hasta que llegó a ese nivel y se analizó con esta perspectiva que dicen, esta es la interpretación con perspectiva de género que tenemos que dar a casos como el del que estamos platicando. Ok, en el caso de delitos, ¿es igual si lo cometió un hombre o lo cometió una mujer? O sea, digamos, ¿la pena es igual? Mira, cuando se impone una pena, se habla de que en el análisis que debe hacer un juez al imponerla, debe tomar en cuenta cuestiones de desventaja o debe tomar en cuenta cuando se habla de grupos vulnerables. El principio jurídico constitucional, cuando nosotros hablamos de juzgar con perspectiva, es muy amplio. Ahora hablamos de perspectiva de género, pero también hablamos de perspectiva de cultura, perspectiva de pobreza, perspectiva de muchos, vamos a decir, en muchos estratos. Claro. Porque efectivamente puede darse el caso que atendiendo a las características especiales, no puedo aplicarle la misma pena a esta persona que cometió este delito que a esta otra, porque estaba bajo otras circunstancias. La idea es, como digo, regularizar, ecualizar cualquier situación de desventaja que pudiera darse. Entonces, cada caso es particular y podríamos decir que cuando se trata de grupos vulnerables, porque además hay una obligación legal, constitucional, que emana de las leyes internas del país, pero que emana también de tratados internacionales. O sea, estamos hablando de que si las mujeres somos un grupo vulnerable, el 51% de la población de México es un grupo vulnerable. Pues los jueces tienen la obligación de analizar los casos y de resolver con esa perspectiva. Que cuando hablamos de mujeres hablamos perspectiva de género, pero podemos hablar con perspectiva de personas discapacitadas, perspectiva respecto de menores, perspectiva de gente en pobreza extrema. Usos y costumbres. En cuestión de usos y costumbres. Ajá. Recordemos que la actuación de un juez cuando dicta una sentencia y resuelve un caso, en cualquier caso, civil, familiar, incluso mercantil, tiene que ser dando un mensaje a la sociedad. O sea, aplicar la ley como si fuera una receta de cocina, como si fuera una receta matemática, sería una interpretación fría, donde va a haber muchas cosas que van a quedar fuera. Y en muchas ocasiones ese mensaje que se manda a través de una sentencia que es la ley individualizada al caso concreto, pueden ser mensajes equívocos, pueden ser mensajes que no estén abonando a que haya un verdadero Estado de Derecho, que realmente se considere que la justicia se está cuidando como valor, y por eso cada caso es distinto. ¿Hay algún otro caso en el que podamos hablar claramente de perspectiva de género? Hay muchos. Podemos hablar, por ejemplo, en los casos, lo hablamos hace algún programa de delitos de corte sexual, de violencia sexual. Dicen la Corte, dicen los jueces, que la manera en la que se tiene que analizar las pruebas, aplicando un criterio de perspectiva de género en delitos de corte sexual, debe de ser con un criterio más amplio, con una permisibilidad más amplia, atendiendo justamente de lo que se trata de proteger y atendiendo justamente las circunstancias en las condiciones en las que estos delitos se desarrollan, en las que suceden. Entonces, dice, bueno, a los testigos no podemos ponerles un límite frío, un límite estricto de interpretación o de valoración. Si a lo mejor yo para un caso X necesito que el testigo me llene este vasito para considerar su testimonio creíble, quizá en algunos casos como este, por perspectiva de género, pues con que me llene medio vasito pudiera ser suficiente como para dar por acreditado ciertas circunstancias, ¿no? Por último, tú, sin que lleves tú el conteo de cuántos jueces y cuántas juezas hay en las salas, etcétera, pero dentro de tu ejercicio como abogado, ¿ves que está nivelado justamente esta otra parte? O sea, la parte donde hablamos de los jueces. Yo pienso que podría decir que en un 60% los juzgados están tomando en cuenta estas situaciones que son obligatorias, pero también tengo que decir que en muchos otros los jueces quizás no tienen conocimiento de esto. Quizás seguimos con un sistema jurídico de aplicación de normas
por costumbre que no está respondiendo a las modificaciones que se vienen dando. Eso corresponde a los jueces, pero también corresponde a los abogados litigantes, defensores, al Ministerio Público, de traer ese tipo de cosas a la mesa, ¿no? Claro, pero también nos corresponde a nosotros y por eso es súper importante las visitas como la de hoy de Valente Arizabalo, porque solamente cuando sabes a qué tienes derecho lo puedes exigir. Lo que decías, o sea, si no sabes, ¿no? Estás en un divorcio, estás en un juicio de lo que quieras y no sabes y te dicen, pues te toca tal o no te toca nada, dices, bueno, ok, pero si ya desde antes sabías que tenías derecho a X cosa, es diferente y te puedes mover muchísimo mejor. Por eso te agradecemos enormemente tus visitas aquí a este espacio con sentido Valente. Encantado, y sí es importante, la información abre las puertas y te da una perspectiva diferente de lo que puedes realmente hacer y aspirar. Exacto. Abogadazo, Valente Arizabalo. Gracias.